Reporte 100. Arturo Fernández Díaz González, presidente de la Coparmex Sonora Norte, está con nosotros esta mañana. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Sí, ayer el secretario de Salud, Enrique Clausen, aseveró que platicaría con las organizaciones empresariales, con empresarios, para las decisiones que van a tomar con respecto a las empresas. Y es que vemos esta mañana imágenes de empleados llegando en camiones a empresas maquiladoras, empleados que están abarrotando oficinas y demás, y pues el secretario de Salud dice que no se debe permitir la presencia de más de 10 personas reunidas en un solo sitio. Arturo, ¿qué van a hacer? Sí, efectivamente, mira, ayer estuvimos presenciando también, junto con muchos sonorenses, la rueda de prensa, y las medidas que se están proponiendo son muy acertadas, buscando reducir la propagación de este virus. Por parte de las empresas, este es el momento en el que necesitamos demostrar la cordura, y yo creo que es lo más importante, cuidar el activo más valioso que tenemos en las empresas y que tenemos en México, que son nuestros trabajadores. La primera recomendación que estamos haciendo a las empresas del sector es la difusión de un comunicado con medidas preventivas en los centros de trabajo, que informe a los trabajadores al respecto y que evita en medida de lo posible los contagios al interior. Se sugiere compartir información relativa a información básica preventiva, disposiciones respecto a viajes y qué hacer y a dónde dirigirse en caso de la sospecha de un contagio o en casos positivos. Proporcionar los contactos de las autoridades de salud en cada localidad. Y es importante tener presente y actualizada la información de los proveedores, clientes, servicios clave que también pudiesen resultar afectados en las operaciones a causa de este virus. Vemos una posible afectación en la actividad industrial, pero yo creo que es un bajo precio que pagar por cuidar a nuestros colaboradores. Sí, ¿están contemplando parar actividades, Arturo? Por ejemplo, la Ford, que paren las maquilas, que paren las empresas manufactureras, por ejemplo. En la medida en la que cada empresa tome sus respectivas medidas de reducción, vemos una posible reducción en la actividad industrial. Si nos remontamos a la última epidemia, que fue hace 10 años, la del H1N1, vimos una reducción en la actividad del 30% aproximadamente. Lo que hicieron en su momento algunas empresas es que algunas empresas pararon por completo, algunas otras se vieron obligadas a reducir actividad y a negociar con sus trabajadores, con sus colaboradores, una reducción momentánea de sueldos. Porque aquí hay que estar consciente que esto también va a afectar y va a poner bajo estrés a las finanzas de cada empresa. Y sí, es importante también conservar la fuente de trabajo, ¿no? Sí, claro. De hecho, se está manejando una información en el centro del país de que una de las alternativas es reducir turnos. Otra alternativa es bajar salarios o por un paro, es decir, así como le hacen en la Ford a veces, que hay paros técnicos y entonces el salario se percibe en un 70, un 80% o quizá menos, en tanto ocurre la contingencia. Por lo pronto sí hay empresas que van a parar, Arturo Fernández, o más bien empresas de entretenimiento como los cines o los casinos o los restaurantes. Sí, parte del anuncio que se hizo ayer es la sugerencia de la cancelación definitiva o de manera temporal de clases, el cierre de los lugares que ameriten la reunión de 10 personas o más, por considerarse de mayor riesgo, entre los que están cines, casinos, gimnasios, restaurantes y todas estas actividades que sí ameritan la reunión de varias personas, ¿no? Sí.
Sí, entonces sí vemos una posible afectación por este lado y consideramos que va a ser importante sugerir por parte del gobierno una serie de estímulos para acortar el impacto económico que esto representa. Sí, ¿qué tipo de estímulos están ustedes previendo, Arturo Fernández Díaz González, presidente de Coparmex Sonora Norte? Mira, a nivel nacional, yo creo que más importante a nivel local, creemos que pudiera ser una importante medida diferir el cobro de algunos impuestos, impuesto predial, agua, el impuesto sobre nóminas, impuesto sobre hospedaje. Por otro lado, la extensión de la vigencia de licencias y autorizaciones hasta por 90 días adicionales, permitir la apertura inmediata de negocios de bajo impacto en las casas, incluso construir un comité de emergencia estatal con líderes sectoriales, apoyar todo proyecto productivo, reduciendo o eliminando trabas burocráticas. Vemos en todo esto que va a haber un impacto económico y ojalá sea lo más corto posible. Sí, ahora, si los pronósticos optimistas para el país, Arturo, eran de un crecimiento del 2%, que ha ido a la baja conforme han pasado las primeras semanas y los primeros meses de este año, y ahora hay quienes dicen que ni siquiera se tendrá un escenario como el del año pasado de 0.2% de la economía y que inclusive habrá recesión. ¿Qué podemos esperar en Sonora? ¿Qué están vislumbrando ustedes en Sonora, los empresarios, con respecto a esta situación de emergencia sanitaria? Sí, efectivamente, mira, ya estábamos viendo un deterioro en las expectativas de crecimiento por parte de algunos departamentos de análisis de la banca de inversión. Entre los más pesimistas estábamos viendo un crecimiento del 0.5%. Sin embargo, ya entre lo que está pasando con el coronavirus, el tema de la guerra de precios del petróleo y otros factores que han ido sucediendo, ya estamos viendo expectativas donde los más pesimistas, como Barclays, están hablando de una contracción de hasta del 2%. Los más optimistas hablan de un crecimiento del 0.6%, como Goldman Sachs. JP Morgan habla de una reducción del 0.4%, pero sí, esto viene a ser un fuerte golpe para la economía, y así está siendo visto por parte de los departamentos de análisis de la banca de inversión. Bueno, y además el dólar a 23 pesos, ¿no? Exacto, sí, es parte del efecto combinado de todas estas decisiones. Sí, ¿qué sector, Arturo Fernández, consideras que será el más afectado en Sonora por el coronavirus? Sí, dado que nos encontramos en la fase 1 de la epidemia y dado el anuncio por parte del secretario de Salud del Estado de Sonora, el contador público Enrique Clausen, los más afectados en el corto plazo pues serán las escuelas, los bares, restaurantes, cines, casinos, gimnasios, etcétera. Es decir, los negocios que promuevan la reunión de un número superior a de 10 personas en el mismo lugar. Pero también hay que considerar a todo lo que tenga que ver con el turismo, incluyendo a la industria hotelera y de transporte, ya que no se recomienda viajar en este momento. No por el simple hecho de trasladarse del punto A al punto B, sino por el riesgo que implica andar en aeropuertos, estaciones de camión o en los mismos aviones o camiones. Por otro lado, en cuanto a algunos artículos de la canasta básica, difícilmente se verán afectados. La población pues continúa necesitando consumir alimentos y bebidas, pero son contadas las industrias que no verán una desaceleración. Sí, Arturo, una pregunta que ha sido recurrente. Ayer yo pues le preguntaba al Instituto Mexicano del Seguro Social qué va a pasar con las guarderías, con las estancias infantiles, y me decían del Seguro Social que no las van a parar, que van a continuar trabajando, que inclusive estaban en pláticas con el IMSS, con los empresarios, para ver qué decisiones tomaban en lo sucesivo. Hay una orden, porque así lo ha manejado, del secretario de Salud, de cerrar las escuelas, y en el caso de la Secretaría de Educación van a cerrar las estancias infantiles,
y en el caso de la universidad también sus guarderías. Las del Seguro Social no las han cerrado porque no ha habido un acuerdo con empresarios. En ese sentido, ¿vislumbras algún modelo en el que le den permisos laborales a las madres trabajadoras ante un posible cierre de las guarderías del IMSS? Sí, de hecho es una de las preguntas que se le hizo ayer en la rueda de prensa al contador público Clausen. Y sí, efectivamente, lo que él comentó es que sí están incluidas entre aquellos establecimientos que se tendrían que suspender actividades. Las empresas, yo creo que es importante que tengan la sensibilidad de este tipo de situaciones, y que con el afán de cuidar a que es el activo más valioso, que es su personal, sí tomen las medidas necesarias para permitir que permanezcan en casa, pues dependiendo de cada situación. Sí, es decir, hay un exhorto entonces de Coparmex para que las empresas permitan dar permisos o que den permisos a las madres trabajadoras que no tengan dónde dejar a sus hijos. Sí, yo creo que este es uno de los momentos en los que necesitamos demostrar que realmente que en un reconocimiento de que este es el activo más importante, y también de que lo importante es reducir la propagación del virus. Esto va a implicar un impacto económico bastante relevante, pero yo creo que es un costo bajo que pagar por la salud de los mexicanos. Muy bien, Arturo Fernández Díaz González, muchas gracias por tomar esta llamada. Bueno, muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Igualmente, es el presidente de Coparmex Sonora Norte. Reporte 100.